Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos todos a este programa de Judaísmo Hoy, donde hoy no va a estar Isaac con nosotros, aunque está a larga distancia, anda corriendo por todo Israel, anda mandándonos todos los informes de todo lo que usted ha podido leer en Diario Judío sobre ataques, bombas, no bombas, heridos, resistencia, todo lo está mandando desde allá, anda muy trabajador desde allá, por lo cual pues, lo saludamos, se lo agradecemos y si llegase a poder aparecer, pues le daremos entrada de inmediato. Eh, mm, bueno, está con nosotros Judith, espero que esté pronto Carmen y un servidor Daniel Exen, les damos la más cordial de las bienvenidas. La frase para iniciar el programa de hoy es una frase de Rabino Jonathan Sachs que dice: cuando malas cosas le pasan a la gente buena se pregunta qué hice mal y organizan todo para evitar repetirlo. Cuando lo mismo le pasa a la gente mala, estos preguntan ¿quién me hizo esto? Eh, Una frase muy sencilla que le va a permitir diferenciar rápidamente a todos los buenos de los malos, de los quién sabe cuántos. En fin, esa es la frase de hoy. Eh, Déjenme checar si ya llegó Carmen. Y mientras vamos a empezar con otros datos. Bien. Eh, bueno, obviamente la noticia de la semana. La noticia de la semana es la guerra de Irán e Israel. Una guerra que, bueno, pues tendrá unos cuantas, desafortunadamente, unas cuantas víctimas más, pero no muchas. Va a haber cohetes que van a seguir explotando por un rato en Israel, pero no muchos. Eh, Va a haber cambio yo predigo que va a haber un cambio de gobierno en, en Irán, obviamente. Van a cambiar los talibanes, ya se apuntó, como usted ha podido leer en Diario Judío, ya se apuntó el hijo del Shah y ya se apuntó también, o más bien ya apuntaron y están ayudando a que obtengan más fuerza y fortaleza las minorías. Ya descubrimos que había beluchistanes en Irán, también hay kurdos, hay todo tipo de minorías a los que se les están dando los elementos y se les está invitando a participar y promover en todo lo posible pues que se independicen de Irán, mientras ahora sí, ahora que sí pueden. Y ya dijo el hijo del Shah que él va a entrar con todo gusto y que va a crear un Irán, bueno, aristocrático, pero democrático, tipo la corona inglesa. Y entonces todos sus cuates pues ya se están apuntando tanto en Irán como en Los Ángeles, en San Diego, un montón de iraníes ya están pero apuntadísimos para ayudarlo y ser partes de la nueva o de la vieja aristocracia iraní. En fin, eh, los ganadores van a ser obviamente los israelíes y al ratito se lo va a adjudicar Trump. Los perdedores van a ser los talibanes y los ganadores van a ser también quizás, bueno, no quizás, inicialmente los israelíes. Y si se ponen las pilas, si se ponen las pilas y piensan cuidadosamente y analizan lo que ha pasado en el pasado, y no se les suben demasiado los humos a los gobernantes de Israel, a lo mejor van a lograr ganar la paz. Si logran ganar la paz, pues ya hubo ganadores, todos somos ganadores. Si vuelve a suceder lo mismo bueno, en el que ganan la guerra pero pierden la paz o la oportunidad de la paz, pues ni modo, habrá otra guerra en el futuro. Espero que no sea ese el caso y que esta vez sí sepan ganar la paz. En fin, Arabia Saudita ya se apuntó y para quien quiera recordar todo esto que está pasando y ver qué se puede hacer al respecto, les vamos a dar las efemérides de hoy, pero las efemérides de hoy contienen un montón de información para quienes quieren juzgar lo que está pasando en Irán y lo que debería de pasar. Vamos a empezar con la primera. La primera es muy importante porque es el yahrzeit del fallecimiento de Max Weber.
un filósofo, economista, historiador judío alemán, el cual primero escribió, entre otras cosas, escribió el judaísmo, el antiguo judaísmo. Todos estos links van a estar en nuestra sección de recomendados. Él escribió el antiguo judaísmo y escribió también, lo que a mí me parece su libro más importante, es La ética protestante y el espíritu del capitalismo. ¿Por qué es la más importante? Bueno, porque en esta define y saca exactamente, ya le pone brillo a su teoría de que la religión define determinantemente qué somos, quiénes somos y qué seremos en el futuro, sobre todo a nivel social, a nivel comunitario. Y en la ética protestante y el espíritu del capitalismo explica por qué son los países protestantes los que se desarrollan tecnológica y económicamente y no los países católicos o no los países, otros países, otros grupos. Él entiende, además, escribió, entre otras cosas, también en el judaísmo, en el antiguo judaísmo, que creo no lo pude encontrar en español este libro, está en inglés. A lo mejor está en español, yo no lo pude localizar, vamos a seguirlo buscando, porque se me haría muy extraño que no estuviera traducido. Además, en este libro él identifica todos las tendencias, las creencias del judaísmo como tendencias previas de de otras culturas, de otros pueblos de esa época, pero identifica cómo el judaísmo las institucionaliza y les quita los efectos mágicos. Quiere decir, el judaísmo toma las ideas de Ninive, las ideas de Ur, las ideas de todos estos otros pueblos que hay, les quita el elemento mágico de que a lo mejor en la mañana, a lo mejor en la noche, a lo mejor si comes hongos, a lo mejor, etcétera, pone un Dios central y con eso empieza a institucionalizar y a crear la responsa rabínica, la alajá, y que establece si haces esto es bueno, si haces esto es malo. Usted puede o no estar de acuerdo con toda la alajá, pero lo importante es que esto crea un sistema de comportamiento que le permita a la gente creer sin problemas, sin dudas básicamente y con mucha confortabilidad. Ya no tengo que pensar si esto está bien, si esto está mal, si tengo alguna duda, voy, pregunto, me contestan y lo que me contestan ya es tú. Bueno, eh, este tipo de acción es el que puede permitir a los israelíes de hoy entender qué hacer con la paz. Porque si ellos entienden la mentalidad, eh, ahorita van a ver desde hace cuándo no la han entendido, pero si quieren entender de veras la mentalidad no solo de los palestinos, sino de los judíos religiosos con respecto al Estado de Israel, podrían ganar la paz. Pero bueno, eso lo vamos a ver en un ratito. El caso es que también en esta semana, es el Yortzeit, el aniversario de la fecha en que llegaron los primeros rehenes a Auschwitz. Y curiosamente, también, solo 3 años después de que llegaron los primeros, se le pidió a Paul Blobel en Alemania que empiece a esconder las evidencias de las atrocidades nazis, porque se dieron cuenta ya en el 43 de que la guerra no necesariamente iba a ir de su lado y de que estos eran crímenes de guerra. Bueno, hay que recordar esta parte, recuerden, ¿eh? Porque además también en esta semana, fíjense, en esta semana el rey Juan firmó la Carta Magna, reconociendo que el pueblo, o por lo menos los demás aristócratas, hace 810 años, que los demás aristócratas, que el pueblo, que la gente tenía autoridad sobre su vida por encima de la autoridad que el rey quisiera tener sobre ellos. Bueno, nada más piénsenlo y aplíquenlo a los países de hoy en día. El 16 de junio hubo un asesinato en Tel Aviv. Fue asesinado el líder sionista Haim Orlozorov. Si usted no conoce quién es Haim Orlozorov, uh, bueno, no tiene por qué sentirse mal, no es uno de los líderes sionistas más reconocidos, aunque debería de serlo, porque Arlozorov, fíjese todo lo que hizo Arlozorov. Primero, Arlozorov
trabajó con Chaim Weizmann, que fue después el primer presidente de Israel, para crear la agencia judía, pero una agencia judía que respondiera a todos, no solo a sionistas, no solo a judíos. También creó el Comité de Administración del Desarrollo para el Desarrollo de Palestina y trabajó para que estas políticas incluyeran la colaboración del gobierno británico y la aprobación y el trabajo conjunto con los habitantes árabes de la región. Obviamente hasta la fecha nadie sabe quién mató a Chaim Weizmann, pero todos señalan a Ben Gurión, porque Chaim Weizmann era un peligro, Arlosorof era un peligro para las ideas de Ben Gurión, que ya desde entonces no trabajaba para la cooperación, trabajaba para aceptar la posición que les diera las Naciones Unidas. Inicialmente en esta época era que les diera el gobierno británico y las naciones y la Liga de Naciones, pero sobre todo trabajaba para que se creara un Estado totalmente independiente de los habitantes árabes. Y esto los ponía en choque con Arlosov. En fin, ¿quién más? ¿Quién más? Bueno, esta semana, fíjense qué curioso. El 17 de junio del 397, los emperadores romanos prohibieron los ataques contra los judíos. En el año 397. ¿Saben lo que había pasado unos años antes? Al primer sínodo de Nicea, donde los nuevos cristianos establecieron el catolicismo como tal e iniciaron la persecución de los judíos. Entonces no hay que darle muchas vueltas al asunto, sabemos de dónde venían y sabemos de dónde han surgido y de dónde han continuado por siglos y siglos, sin tener que saber qué hicieron los judíos. No hicieron nada, nada más no quisieron ser católicos. En fin, el 17 de junio, fíjense, llegó a Estados Unidos desde Francia la Estatua de la Libertad y 140 años después, solo 140 años después, ya hubo quien la pidió de regreso porque dijo que ya no representaba necesariamente los ideales de los Estados Unidos. También esta semana nació Tibor Rubin. Uno dice, bueno, ¿quién es Tibor Rubin? Bueno, pues Tibor Rubin es un sobreviviente del Holocausto, pero es un sobreviviente del Holocausto que sobrevivió al Holocausto, salió de, de los campos de los campos de concentración y se vino a Estados Unidos, donde se unió al ejército americano para ir a luchar a Corea. Uno de por las razones por las que se le recuerda, es que ahí en Corea él salvó a 40 de los prisioneros americanos que había en campos de concentración coreanos y chinos, gracias a sus experiencias en sobrevivencia en los campos alemanes. Él también sobrevivió a los campos de Corea. Así que, como ven, parece que todo tiene a muchas veces una razón de ser. Bueno, y ya que hablábamos de Arlosorof, fíjense que en el mismo año en que murió, no, cierto, miento, 3 años después de que murió, de que asesinaron a Arlosorof, murió Leib Melach. Usted no sabe quién es Leib Melach, pero debería de saberlo, sobre todo, sí, sionista y kibutziano, porque Leib Melach, entre otras cosas, escribió el himno de las organizaciones kibutzianas, bueno, escribió de todo, porque empezó escribiendo el himno de las organizaciones de Shvui, el himno de las juventudes socialistas sionistas, y luego escribió sobre los prostíbulos en Buenos Aires, escribió en Polonia, escribió por todos lados, escribió en el Warszawer Tagblatt, escribió en el Deutscher Volksblatt, en todo tipo de publicaciones de izquierda, tanto socialistas como socialistas sionistas, porque obviamente había de las dos. Trabajó en el Greeninke Weimalach, que es una revista que se publicaba en Vilna, Greeninke Weimalach, y que después se transfirió
a Buenos Aires. Yo todavía recuerdo, sí, yo todavía recuerdo recibir el Grinning que Weimalach de Buenos Aires, buenísima revista para niños, que desafortunadamente pues ya no existe y fue reemplazada por nada, no más fue reemplazada por nada. Y cuando decimos reemplazada por nada, eso nos lleva curiosamente a una canción, que es la canción de la semana, que es una historia muy extraña de esta canción. Yo la pongo esta canción, la traigo a la memoria, la revivo por el inicio de los transportes a Auschwitz. La canción se llama Eili, Eili. Empieza diciendo, Eili, Eili, Lomo Azaftoni, ¿por qué me abandonaste? Mi Dios, ¿por qué me abandonaste? Y luego sigue en Yiddish, diciendo cómo están luchando a través del fuego y la lumbre de balas, de hambre, pero que van a seguir luchando a pesar de lo que sea. Bueno, el caso es que Ailey Ailey, si usted la busca, nada más pone Ailey Ailey en YouTube, en otros lados, está reemplazada por una canción que se llama Eli, Eli, una I menos. Entonces, Ailey Ailey, con una I es en Yiddish, con dos Is, Ailey, Ailey es en Yiddish, Eli, Eli es en hebreo. La versión en hebreo, bueno, no es versión, es otra canción diferente, la escribió Hannah Senesh. Y entonces, pues todo el departamento, toda la propaganda, todo el movimiento sionista ha empujado como loco la canción de Hannah Senesh, porque Hannah Senesh tuvo el valor, la audacia o la estupidez, como usted le quiera llamar, de emigrar de Israel a Checoslovaquia, donde fue a luchar contra los alemanes. Eh, y bueno, ahí murió igual que todos los partisanos cuando la pescaron, la torturaron, la hicieron pedazos y murió. Pero ella, a diferencia de otros partisanos que nunca se les dio reconocimiento en Israel, a Hannah Senesh sí se les dio porque pues, ella venía de Israel y los demás venían de Europa, vivían ahí, estaban ahí. En fin, eh, esta semana también recordamos la ejecución de Ethel y Julio Rosenberg, que fueron acusados de entregar los planos de la bomba atómica a los rusos, lo cual ya se descubrió que no es cierto, pero no importa. De todos modos, en su momento nadie lo salvó porque estaban bajo la ola de ataques de McCarthy, similar a lo que tenemos hoy, donde todo el que era o podría parecer culpable. En ese entonces no había tantos mexicanos en Estados Unidos, así que los mexicanos de entonces eran los judíos. Hoy los mexicanos son los judíos. Bueno, hoy los mexicanos son los judíos de entonces. En fin, también murió Vera Lynn. Vera Lynn era la voz de la resistencia contra los nazis y también les vamos a poner una canción de Vera Lynn que se hizo muy famosa en la que básicamente dice, es una despedida entre ella y un soldado en el que dice, no sé cuándo, no sé cómo, pero te prometo y te garantizo que nos vamos a volver a ver. También la van a poder oír en la memoria del programa. Y por si todo esto fuera poco, también vamos a recordar el nacimiento de Ilan Ramón, el primer astronauta israelí, y a el fallecimiento de Bernard Baruch. Bernard Baruch fue un financiero americano que nada más encontró la manera de conseguir fondos para financiar el ejército americano en la Primera Guerra Mundial. Porque aunque usted no lo crea, cuando fue la Primera Guerra Mundial no había un ejército americano en forma. Había un ejército, pero muy pequeño, que no tenía los elementos para irse a luchar a Europa. Y Bernard Baruch encontró todos los movimientos financieros y estableció todo el sistema para poder financiar el desarrollo del ejército americano. En fin, les recordamos, para recomendados de esta semana, tenemos las palabras de la semana, que casualmente son todas las palabras en yiddish referidas a la bomba atómica. La canción, tenemos Eili, con I, Eili, Eili, la canción que cantaron en Auschwitz y después de Auschwitz, en todos lados, en las escuelas, etcétera, que nos enseñaban en las escuelas, de ¿por qué nos abandonaste, Dios? ¿Dónde andabas? ¿Dónde te quedaste? Tenemos los libros de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo y antiguo judaísmo.
donde explica cómo las religiones mágicas se institucionalizaron e hicieron realistas. Y como todas las semanas, además de todas estas recomendaciones, tenemos a Carmen. Carmen, ¿estás con nosotros? Hola, hola. Acá está Carmen. Muy bien, bienvenida, Carmen. ¿Qué nos Hola traes hoy? ¿Qué, Daniel. qué tienes hoy para nosotros? Ya oíste todo lo que recomendamos hoy, ¿verdad? Sí, sí, justo, súper interesante, me encanta todo, todos los temas súper interesantes. Y hoy yo traigo periódicos. Siento que no estamos sacándole todo el provecho a los preciosos periódicos que tenemos en nuestra hemeroteca del Centro de Documentación. Y hoy traigo, dije, voy a darme la tarea de buscar cuáles eran los titulares de los años 70. Dije, voy a jugar con las fechas. De los años 70 en prensa israelita. Escogí el periódico de prensa israelita en esta ocasión para ver qué nos traían las noticias en aquel entonces y me llevé muchísimas sorpresas, porque como lo hemos mencionado en muchas transmisiones en vivo por acá, la historia se repite. Y parece ser que yo estaba leyendo un periódico de actualidad. En realidad, yo veía los titulares y decía, ok, o sea, todo lo que está pasando, y fue así al tremendo azar, así al oráculo lo dejé, que las noticias de prensa israelita me sorprendieron tremendamente de los años 70 y yo dije, ok, o sea, todo esto está pasando de nuevo. Entonces quiero mostrárselos a las personas para que vean y aprendamos de estas noticias que se crearon en los años 70 y que lamentablemente estamos repitiendo absolutamente todo. Hay unos artículos increíbles en prensa israelita de verdad y para las personas que no sepan cuál es este periódico o cuál fue su importancia, pues Prensa Israelita fue un periódico fundado por la comunidad Ashkenazí, dedicado a temas relacionados con la comunidad y también a temas, pues ya sabemos, contexto histórico, etcétera. Eventos internacionales, grandes personalidades, etcétera. Sergio Nudelsteger, me parece ser que era uno de los principales, me parece ser que si no el fundador o por el estilo, aquí No, estoy viendo el la periódico. fundadora era la señora Cromwell. Crumble, sí, exacto. Y por acá tengo al señor Sergio Nudelsteger, también como fundador. Fíjate, aquí sale de prensa israelita. Tengo este periódico aquí, que está, por cierto, súper delicado. Y bueno, la primera edición de este periódico salió en 1945, si no tengo mal entendido, el 1 de septiembre. Y actualmente los volúmenes de prensa israelita del 45 al 81, que fue cuando funcionó, se encuentran en el archivo del Centro de Documentación e Investigación Judío de México, por quien guste y quiera leer. Pero antes de entrar de lleno al tema sobre prensa israelita y sus titulares, que están, híjole, bien polémicos, eh, justo de lo que mencionabas, Daniel, de Julius y Ethel Rosenberg, no sé si recuerdas que tuvimos una transmisión en vivo donde mostrábamos qué tenía que ver el asesinato de los Rosenberg con el actual gobierno del presidente Donald Trump. No sé si te acuerdas, que estuvo muy interesante. No, hombre, si estabas tú aquí. Bueno, pues el día de hoy les traigo una recomendación. El fin de semana vi una película llamada El Aprendiz, protagonizada por el actor Sebastian Stan, como un joven Donald Trump que habla sobre la relación del presidente Donald Trump en sus inicios con el abogado Roy Cohn, que hablábamos mucho de Roy Cohn, y justo ahí esta película te desmenuza cómo un joven Donald Trump que su familia está siendo acusada de no rentar de sus departamentos a personas afroamericanas, encuentra a este Roy Cohn y empieza a asesorarlo en su política voraz, por así decirlo, ¿no? Se puede ver ahí muchísimo más a detalle la relación que tiene Trump y Roy Cohn, que es muy interesante. Y esta película a mí me da como
una imagen de entregarnos a un Donald Trump que no conocemos del todo. Conocemos a esta persona, este político feroz que estamos viendo, pero aquí lo desmenuzan como un tipo Frankenstein, una persona creada a semejanza de un abogado tremendo como lo fue Roy Cohn, y no lo digo tremendo de que sea bueno, sino porque era una persona lealmente, realmente, pues muy cuestionable. Entonces, aquí en esta película nos narran cómo va el declive de Donald Trump moralmente y también cómo su relación con Roy Kong, pues ahora sí que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo en la actualidad. Y bueno, pues ahí vemos un proceso distinto de este Donald Trump, porque quien quiera ver esa película, a mí me pareció muy buena. Y si quieres, te agrego dos temas. Uno es que esta semana fue el junio 19 en el que se celebra la primera liberación masiva, que no fue tan masiva, pero la primera liberación de esclavos en Texas por los soldados de la Unión Americana. Y y cuando le preguntaron a Donald Trump, oiga, ¿qué va a hacer este jueves? Porque era el 19 de junio, dijo, pues lo mismo que hago todos los jueves en la tarde, celebrar que es jueves en la tarde. Eh, y la primera cosa que firmó, la primera orden que firmó cuando tomó el poder por segunda ocasión fue la cancelación de todas las fechas que celebraban a Martin Luther King, cualquier cosa que tuviera que ver con, ah, A Malcolm X, supongo. bueno, sí, todo lo que tuviera que ver con cultura o herencia de los negros en los Estados Unidos, él lo eliminó a nivel, ya no tiene, no está incluido en los calendarios federales, está eliminado. Eh, Muy bien, ¿no? y Pues dado que te interrumpí, voy a aprovechar también para mencionar que nos acaban de avisar que en la mamá de Samantha, que está en Haifa, nos acaba de avisar que acaba de estallar ahí un cohete juntito a donde está ella, pero que cayó en una mezquita y que estuvo muy fuerte en la mezquita. O sea, los que tienen problemas pues, son los que estaban en la mezquita, que además pues hoy es día de mezquita. Eh, pues yo no sé si vamos a llamarlo así, van a llamarle mezquita porque les quitan hasta las ganas de ir a la mezquita. Eh, él fue un cohete iraní, ella está bien. Entonces, para quienes quieran preguntarnos, ella, Samantha, está bien, y la mezquita no está bien. Bueno, perdón, te interrumpí. Vamos a regresar a prensa israelita y a los titulares que te llamaron y a Roy Cohn, que sí, que Roy Cohn es el alter ego racista, profundamente racista, de Trump y es profundísimamente el racista. mismo que aprendió y trabajó con McCarthy en contra de los judíos. Claro, claro, súper interesante para quien les guste también todo este tema de las películas biográficas no autorizadas de políticos, está muy buena. Y también mencionan un poco el tema de Ethel y Julius Rosenberg y parte también de la película y de cómo se le conocía a Roy Cohn era por esto, por haber mandado la silla eléctrica a los Rosenberg. Y así es como inician también uno de los diálogos más interesantes de la película y cómo también Donald Trump empieza a interesarse por esta película, esta política, perdón, despiadada que tenían esta visión de Roy Cohn, ¿no? Entonces, está muy interesante la película para quien quiera verla. Y bueno, pues ahora sí, vámonos a prensa israelita. Estos titulares que traigo el día de hoy, a ver, vamos a poner por acá. Titulares y artículos de prensa israelita fueron publicados. Este, por ejemplo, es de los años 80. Escogí entre los años 70 y años 80 y este me llamó peculiarmente la atención, sobre todo por quien también hace las entrevistas y es este artículo que se llama Arafat. Bueno, paz significa destrucción de Israel.
y aquí vemos más de cerca, y dice, no cejaremos hasta tanto, no regresemos a nuestros hogares y no destruyamos a Israel. Paz significa la destrucción de Israel y nada más que eso. Fue la declaración hecha por el dirigente del Movimiento de Liberación Palestina, Yasser Arafat, en su entrevista de 90 minutos que concedió a la reportera italiana Oriana Fallaci, conocida por sus interesantes reportajes a distintos líderes guerrilleros de Vietnam y América Latina. Oriana Fallaci, la verdad que es una de las periodistas más emblemáticas, me atrevo a decir. Oriana, pues como le dice su nombre, era italiana. Primeramente ella se dedicó a ser médico, estudió para ser médico y después su carrera en el periodismo empezó a crecer cuando empezó a entrevistar a personalidades importantes dentro de la época. Ella escribió varios libros, uno de los cuales su prólogo está escrito por Orson Welles. La verdad que tiene un trabajo muy bueno y tiene unas entrevistas muy interesantes. Y justo esta parte de este titular de prensa israelita rescata los puntos más importantes de esta entrevista que le hizo a Arafat y su visión en contra del Estado de Israel y la total destrucción de tal, ¿no? Está interesantísima la entrevista de Oriana. La verdad, tiene unas entrevistas muy, muy buenas. Yo recomiendo mucho a esta periodista, es buenísima en su trabajo. Y este es uno de los titulares que me llamó también, bueno, de los artículos que me llamó la atención, no solo por la entrevistadora, sino por lo fuerte que puede llegar a sonar, pero que sigue siendo, pues ahí, un tema relevante hasta la actualidad. A ver, vamos a Bueno, pues pasar el como ves, segundo. no cambian en su actitud. Ayer en una plática que tuve, estaba yo diciendo que tenemos o que tienen que saber escuchar a los líderes árabes por lo que son, y lo que son es muy buenos para exagerar y muy malos para saber, o por lo menos para decir lo que realmente está pasando. Todavía Exacto. ayer hubo transmisiones en la televisión iraní que no está pudiendo transmitir mucho por falta de luz, diciendo que el control de los cielos es totalmente de la Fuerza Aérea iraní, que nunca existió. No había Fuerza Aérea iraní, pero ellos dicen que ellos controlan los cielos, pues serán los cielos donde está Alá, porque los cielos de la tierra no los controlan. Y todavía ayer diciendo que es obvio que la victoria va a ser total y absoluta y que nadie se desespere porque en cualquier ratito van a poder ir a buscar a las israelíes para violárselas y llevárselas al paraíso. Eh, pero bueno, Claro. esto es los últimos gritos de de un Estado teocrático que en breve va a ser modificado por lo que sea, pero va a ser modificado. Solo espero que no cometan los mismos errores, que los israelíes aprendan de la historia, lo cual no ha sido su fuerte, pero que aprendan de la historia y que aprendan que si dejan que Irán caiga en un desorden completo, los que van a ganar va a ser ISIS y los talibanes. Entonces tienen que tener cuidado y asegurarse que la Guardia Republicana, que no son más que soldados vendidos a quien les pague, que la Guardia Republicana tenga la seguridad de que va a poder mantener sus departamentos y a sus hijos en escuelas públicas, digo, privadas en Irán, Suiza o donde sea que las tenga, para que defiendan o protejan, aunque sea temporalmente, al nuevo gobierno en lo que éste se establece y fortalece. Bueno, ¿qué más tienes? Bueno, en lo que regresa Carmen con nosotros, ya regresó Ya Carmen. estoy. ¿Qué más tienes, Carmen? Perdón, se me fue ahora sí que ya saben, problemas técnicos. Sí, vamos a tener que ir a México a ver qué hacemos con tus problemas técnicos. Esto es, Sí. sí, tenemos Híjole, que, vamos, perdón. una antenita, te vamos a poner una antenita de esas de Wi-Fi para que todo este lugar está bien cubierto. Pero a ver, Sí me cuéntanos. hace falta. Muy bien, pues yo lo que quiero mostrar con estos periódicos que me parecen súper interesantes es no solo rescatar la voz de miembros de la comunidad judía como Sergio Nudelsteger, o por ejemplo aquí tenemos también artículos de Isidoro Bereviches que tenían una opinión bastante buena en torno a la situación, sino no es incitar como que a la gente, ahora sí que el odio, porque luego vemos
ponemos aquí algunos artículos sobre Palestina y tal, sino es para que la gente vea también que la situación es más complicada de lo que creemos, está más enraizada de lo que parece ser y que lo único que vemos es no que la historia se repite, sino que se ha ido transformando. En realidad, el conflicto ha ido escalando, se ha ido transformando y a raíz como de estos titulares podemos irlos relacionando con lo que nosotros vemos a través ahora, por ejemplo, de los medios digitales como redes sociales, etcétera, que luego hay muchas fake news y cosas como tal, pero lo que vemos es que todos estos titulares se han transformado en otro y otro, que es como un circulito vicioso, pero está tremendo, de verdad. Bueno, ¿Sabes este es... quién lo señaló así? ¿Quién? Un tal señor Einstein que dijo que el humano es el único animal que cree que puede seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Israel pudo haber ganado la paz en el 67, pero de calle, y decidieron que no querían ganar la paz, sino que querían ganar territorios. Israel pudo haber ganado la paz en Camp David, y Olmert decidió que no le interesa ganar la paz, sino los territorios. Eh, Estoy leyendo también un libro de un rabino Soloveitchik, en el que claramente dice que cualquier victoria israelí que le dé más territorio a los israelíes es una victoria de Dios. Entonces hay que buscar victorias que les den territorio. Y eso es la línea de los partidos religiosos, que son los que mantienen a Netanyahu en su lugar, y es la que garantice la continuación del conflicto, porque no importa cuán débiles sean hoy, mañana o pasado los demás, el conflicto va a volver a regresar y a volver a regresar y va a reencarnar en distintas formas que no son solucionables más que con la paz, no con la guerra. No se va a solucionar con la guerra porque no los pueden matar a todos. Podrían tratarlo, pero tampoco les saldría. Ya lo trataron con nosotros. Para eso es bueno recordar la historia. Ya hubo quien trató con todo el ejército, con todos los mejores ejércitos del mundo, de eliminarnos y no pudo, no porque no seamos eliminables, sino porque con que se te queden unos cuantos, esos cuantos se quedan con más odio que los que había antes. Claro, Entonces, no es esa la solución es encontrar una manera de convivir y vivir en paz. Pero claro. bueno, eso tendrían que aprenderlo y deberían de decir que la Riviera de Trump en Gaza va a ser para beneficio de los gaseños que se la van a poder administrar y entonces en 10 segundos van a aparecer un montón de gaseños, egipcios, saudí árabes con un montón de dinero para construir los hoteles, para que tengan trabajo los gaseños, para que tengan comida, para que todos puedan ir de visita y a lo mejor así encontrar una autonomía cultural interna en un país que garantice la seguridad y la paz para todos. Pero bueno, ¿qué más encontraste en tribuna israelita? Digo, prensa Prensa, israelita, prensa, sí. prensa. Después él inventó también tribuna israelita, Tribuna porque no lo israelita, dejaban también muy escribir todo bueno. lo que quería. Mm. Sí, porque en prensa no le salía todo lo que quería. Exacto. Pues mira, aquí tenemos, por ejemplo, este titular me parece ser, aquí dice, ay, no alcanzo a ver muy bien, no, es una persona muy cieguita. Bueno, aquí dice, la sede del gobierno israelí será en Jerusalén Oriental. Por acá también vemos, son sospechosos acuerdos del Camp David, según Hussein. Monje filósofo, ese no lo alcancé a leer todavía porque me clavé en otros. Reunión de la Federación Sionista Europea en Suecia. También por acá lo que te decía, tenemos artículos por grandes personalidades de la comunidad, como fue Isidoro Bereviches, que también tenía aquí su columna y trataba diferentes temas en torno a, sí, a la época, desembolsos en el Sinaí, también por ahí podemos ver, los gastos militares en el Sinaí han alcanzado una cifra de 45,5 billones de libras israelíes. O sea, también es una, no sé, este periódico a mí me fascina, me trae unas historias muy, muy padres y la ver, le voy a cambiar por acá. Los artículos, también los anuncios me gustan muchísimo. Aquí tenemos a Manuel Levinsky, ¿sí es? Manuel Levinsky, que también tenemos por acá sus libros, que tenía su columna de opinión en este periódico, La cartelera del Depor, también a quien le interesaba ver qué había en el Deportivo.
certamen literario del CDI, eh, cuento, poesía, relato y narración, inauguración de la exposición de grabados de Juan José Beltrán y el taller de grabado del CDI. Single Shalom invita a la proyección de Amor con un mañana en el auditorio del Deportivo. El Deportivo tenía muy buenos eventos, muy, muy buenos. Y aquí viene también un tema que nos interesa muchísimo por acá, que son los sonidos de música en Jerusalén, estos artículos sobre música, que bueno, a mí me encanta la música y pues no se diga de ustedes que hacen un rescate monumental de la música. Acá hay otros artículos sobre la esencia del judaísmo. Este está muy bueno, la verdad yo lo estaba leyendo y me pareció muy interesante. Este de sorpresivos resultados en encuestas sobre la identidad judía. También muy bueno. Los casamientos mixtos, también por ahí viene. Acá empieza muy bonito el tema con un fragmento de León Felipe, que está buenísimo. ¿Y qué tenemos por acá? La ¿Puedes leer revolución el iraní. fragmento de León Felipe? Claro que sí, con mucho gusto. Ok, lo voy a acercar, ¿por qué? Y me voy a acercar yo. Acércate, acércate. Ok, la justicia es amor, y nada existe que tenga más valor sobre la tierra. La justicia es amor, amor, lo que origina, organiza y hace caminar al mundo, la esencia primera que está en el corazón del hombre y que nos dice siempre cuál es lo tuyo y lo mío. En forma de justicia debe estar contenido en las rígidas pragmáticas, lo mismo que en el decálogo. Por amor se hacen las revoluciones y se establece la política. Lo llamamos justicia, pero no es más que amor. Es la ley que gobierna el espíritu como la gravedad gobierna la materia. Si esta ley se rompe, se descompone o se debilita, no puede haber orden entre los hombres, aunque se llenen las audiencias de magistrados y las calles de policías. León Felipe. No, mira, deberíamos de traerlo para hoy aquí a Estados Unidos. Sí, colgarlo en las puertas. Ok, Sí, acá hay otro que me llamó la atención, que es la revolución iraní cierra las pinzas sobre los judíos, que también está interesante. Y a ver si este está escrito por Mario Nudelsteger y dice, a no más de 8 meses de ese lamentable hecho, el pasado 5 de junio fue ejecutado arbitrariamente Albert Damiechpur, creo, de 52 años, que deja una viuda y dos hijos pequeños. Había sido arrestado en febrero de 1979 y liberado sin cargos 5 meses después. A mediados de enero de este año, los militares de la revolución lo aprendieron y lo consignaron en la prisión de Hamadán bajo cargos de haber colaborado en la creación del Estado de Israel y su gobierno sionista y de haber contribuido a suprimir a la revolución palestina y además por importar miel de Israel. Se le sentenció a morir en el paredón, en Irán. en Irán. Te digo que Bueno, mira, parece. te digo que ahí Ujú. mismo en Irán, hace unos minutos, la Fuerza Aérea Israelí atacó la ciudad de Mashhad y al mismo tiempo hubo una serie de explosiones en Teherán, Shiraz, Beshuhar y otras zonas que se supone o quisiéramos desear que son ya explosiones generadas por la población local para deshacerse de estos reyesuelos teocráticos que aunque a mí me digan que todo el mundo tiene el derecho de pensar lo que quiera, yo no estoy de acuerdo en que ningún reyesuelo teocrático tiene el derecho de imponer sus pensamientos ante nadie No, más claro y que no. menos a latigazos y, como acabas de ver, con la pena de muerte y con todo eso que siguen perfectamente vigentes hasta el día de hoy. Claro, tienes razón. Yo creo que sí podemos pensar lo que queramos, pero no imponérselo a los demás. O sea, Fíjate, lástima que no tengas la posibilidad de comparar los artículos de prensa israelita con lo que al mismo tiempo se publicaba en Dishtime y Derbeck, las otras dos publicaciones de la comunidad, sí podríamos, porque pero me tomaría un poquito más de tiempo para hacer como las imágenes comparativas. sí, porque son periódicos, el Dishtime era
era el periódico de izquierda, el Ujú. Der Weg era el periódico de derecha del señor Lasdeisky, que el pobre cuando él decidió irse a vivir a Israel, porque decidió que si eres sionista, pues puedes seguir siendo sionista de escritorio toda tu vida, pero entonces no te llames sionista. Si te llamas sionista, vete a Israel. Entonces él se fue a Israel y antes de irse a Israel, como también era de izquierda, era socialista también, hizo lo mismo que hicieron tantos otros socialistas con sus negocios cuando estaban ellos a punto de irse o de morir en México, que fue entregárselo a los trabajadores que trabajaban con ellos como una aportación de decir, bueno, él trabajó toda la vida en esto, pues que se quede con este negocio. Y él le entregó eh, el Derbeck a sus trabajadores. Yo lo conozco la historia porque yo quería comprárselo. Y yo quería tomar el Derbeck, pero él decidió que no, que los que lo merecían eran los trabajadores, lo cual yo no pongo en duda. Lo que pasa es que, pues, zapatero a tus zapatos. En fin, el caso es que desafortunadamente él se fue a Israel, dejó el periódico con sus trabajadores y pues no sé yo, como le sucede a alguna gente, no sé yo, y regresó sumamente deprimido y confundido, porque lo que se encontró en Israel no es lo que él había estado escribiendo, ni es lo que él quería como un Estado judío en Israel. El caso es que regresó totalmente frustrado, además de que se encontró que él no podía tener un periódico en Yiddish en Israel porque estaba prohibido. Entonces, Uy, entre otras cosas, que él, curiosamente, él sabía que eso era real, pero no lo creía, creía que era, ya sabes, yo tengo otros datos. Entonces, cuando llegó a enfrentarse a la realidad, pues ya no pudo evitarla. Y su vida era, pues, era el periodismo en Yiddish. claro. Y no lo dejaron, no podía conseguir papel, no lo dejaban imprimir, no le dejaban hacer nada. Y regresó a México, y regresó a México a descubrir que sus trabajadores habían tomado los linotipos, todavía eran periódicos, no eran en computación, eran en linotipo, y habían tomado los linotipos y como no sabían qué hacer con ellos, bueno, sí sabían qué hacer con ellos, pero les daba flojera. Ellos sabían trabajar en Irish perfectamente bien, ellos armaban los linotipos, armaban el periódico, armaban, no necesitaban a nadie para continuar con el periódico, pero decidieron que el camino más fácil era vender el metal en el que estaban, ni siquiera los linotipos, porque Distime se los quiso comprar porque los linotipos de Distime estaban ya muy gastados y querían comprárselos y ellos decidieron que no, que mejor funden el metal y lo venden. Y el pobre señor Lasdeski regresó a México a encontrar que el periódico Derbeck ya ni sus linotipos existían y ya no pudo volver a lanzarlo entre que no tenía los linotipos y ya no tenía la energía y tenía todo el peso de la frustración de haberse ido a descubrir que no todo lo que él había escrito y había dicho que pasaba era ciertamente cierto y que mucho de lo que le dijeron que estaba pasando, que él no quiso creer, que no podía creer que eso estuviera pasando en el Estado de Israel, llegó a encontrarse que sí era cierto y bueno, con tanta frustración pues ya no pudo seguir adelante. El Claro. periódico de Shtime pues fue igual porque el señor Rubinstein tampoco encontró un heredero o quiso encontrar un heredero. Sus linotipos se desgastaron mucho, ya no estaban usables. Y fue un periodo entre la transferencia del linotipo a la computadora. Ujú. Y en esos años, pues todavía no estaba la computadora para armar el periódico y no había suficientes linotipos para reemplazar los que él tenía en Yiddish. Tenía las máquinas de escribir y tenía los escritores, porque casi todos los que mencionaste eran escritores que escribían también en Yiddish, en Distime o en Derbeck. Eh, bueno, todos a los que tú mencionaste, sobre todo el señor Lasdeisky, obviamente, Levinsky, era buenísimo, buenísimo. Pero bueno, el caso es que todos ellos seguían trabajando en eso, pero no eran intelectuales que escribían, no imprimían. Y como muchas cosas que son en la comunidad, el más eficiente de todas las organizaciones era realmente el deportivo. Era la que mejor supo tanto obtener ingresos como generar beneficios.
y prensa israelita se creó para una juventud que empezó a salir de los colegios hebreos que no sabían Yiddish, con la intención de que ellos lo leyeran, pero pues ellos nunca leyeron eso, nunca leyeron nada realmente. O sea, la prensa judía en México estuvo en la revista Aquí Estamos, hubo muchos intentos, pero la, la destrucción del sistema educativo en Yiddish fue dramático y llevó realmente a una juventud que no leía o que no lee publicaciones más que judías y nada. menos ahora, ¿verdad? Menos ahora. En fin, si puedes seguir haciendo estas comparaciones y si puedes seguir rescatando artículos de entonces, va a ser muy interesante porque finalmente estás hablando de 70 años. ¡Wow! Ujú. 70 años de distancia y todo no sigue igual, sigue peor. Exacto, sigue peor, se ha acrecentado con pues las nuevas tecnologías, los nuevos alcances, todo lo que hemos y vemos que hacen los gobiernos. Simplemente vemos que lo que decía hace unos minutos, se ha transformado la guerra. Nunca ha terminado, nunca se han acabado los prejuicios, nunca se ha acabado el antisemitismo, nunca se ha acabado pues nada de esto. Simplemente eh, algunas personas se han encubierto como tal en una falsa moral y la guerra se ha ido transformando, transformando y transformando hasta un punto en el que estamos ahora que ha explotado en cosas realmente locas, exorbitantes. Entonces, es eso. La historia se Sin transforma y embargo, aquí vemos que no hemos aprendido nada. bueno, pero yo creo que hoy estamos más cerca de una paz de lo que habíamos estado en mucho tiempo y debo reconocer que eso lo debemos a la Fuerza Aérea Israelí. La destrucción del gobierno talibán, bueno, de ISIS, de Khomeini en Irán, llevaría o podría llevar a el florecimiento de una cultura panarábica en toda esa región. Sí, sí, en contra ya sabes, los chiitas con los otros, pero ya está construida, hay una carretera ya construida que te podría llevar, bueno, en realidad ya te puede llevar, lo que pasa es que a ver quién la maneja ahorita, de Jerusalén a Amán y de Amán a Arabia Saudita, y ya hay líneas, ya hay vuelos autorizados para empezar a volar de Jerusalén a Arabia Saudita en cuanto se elimine el peligro de los ataques hutis e iraníes. Ujú. Y al lograr eso, el desarrollo económico sería extraordinario si tan solo se acuerdan que no solo deben de ganar los que van a invertir, sino también los trabajadores y el pueblo palestino, que no solo hay trabajadores, que entre los palestinos hay gente muy rica y economistas, digo, hay gente muy pensante, muy rica y muy de todo. Y si ellos sienten que pueden alimentarse, crecer y vivir en paz entre ellos y con sus vecinos, va a haber un periodo, no sé si eterno, pero va a haber indiscutiblemente un periodo, entre paréntesis, de muchos años de paz para todos, que se van a beneficiar absolutamente todos. Porque Israel puede tener toda la tecnología del mundo, pero su tecnología no sirve para nada si tiene que detener el odio de los individuos que pagan las consecuencias de los ataques. Y el odio de los individuos tampoco puede sobrevivir mucho si no pueden comer y vivir en paz. Y es un círculo que, como tú acabas de señalar, solo se está amplificando. Es como una tormenta que en aquellos años decías, mira la tormenta y mira lo que dice Arafat. Pues de la tormenta a lo que dice Arafat a lo que es hoy, es, eso ya se volvió un huracán mucho más fuerte que lo que era entonces y va a seguir Claro, creciendo, no importa cuán fuerte sea, uno va a tener que ser cada vez más fuerte, o sea, cada vez una reacción va a generar otra acción igual. Ya hoy, mira, claro. Samantha podía haber estado tranquila hoy en Haifa, no lo está. Bueno, No, ahorita ya qué está más lamentable. tranquila, pero está viendo enfrente la mezquita en llamas por daño colateral de los cohetes Iraníes. iraníes. Y sí es cierto, están parando muchos cohetes, pero siempre van a quedar algunos que sí van a pasar. Y siempre va a haber Claro, víctimas inocentes que van a pagar porque
pero finalmente los que murieron en la mezquita son árabes israelíes. Gente Y los que inocente, o están sea, viendo, pues gente digo, civil que no tiene nada que ver, o sea, y que ¿no? depende de las Así, decisiones de los políticos o de los que están exacto. enraizados en el poder político y tienen el poder económico para hacer qué va a pasar con sus vidas. Así es que ojalá que alguien en Israel pueda retomar un poco de la visión de la perspectiva histórica del judaísmo. A lo mejor, es más, por eso hicimos las efemérides, que alguien pueda retomar las ideas de Arlosoroff y de Chaim Weizmann. Y en vez de que me digo, estoy pidiéndole peras al olmo realmente, pero por eso lo mataron a los Novadeo. Pero si pudieran retomar sus ideas y retomar las ideas de un, ¿cómo le traducen? Commonwealth, una comunidad de grupos autónomos que se autorrespeten, donde sí va a haber criminales de un lado y del otro. Pues claro que va a Ah, haber claro. criminales, pero tampoco hay que abusar y todos van a ser buenos y se van a querer, no, tampoco. De ningún lado, de ningún lado. No, Pero, pues no, es una utopía. pues sí, bueno, pero sí, por lo menos pueden vivir en paz. Eh, pues van a poder vivir, no van a tener que estarse Exacto. saliendo, donde por ahí tenemos datos que señalan cuántos israelíes están saliendo de Israel y cómo este movimiento demográfico, bueno, eso ya es teoría mía, cómo este movimiento demográfico está provocando cada vez más el conflicto armado, porque mientras más israelíes, y en unos programas voy a tenerte acá unas cartas tremendas escritas en los años 70 por el rabino Soloveitchik, Oh, discursos que dio son tremendos porque justifican totalmente la ausencia de apoyo del ejército israelí en Nahalos y en todos esos kibutzim, a los que acusa, bueno, de todo, bueno, básicamente los llama Soine Israel, que significa enemigos de Israel, y que tienen que desaparecer porque son la cuna del diablo. 1970. Claro, en ese entonces ah, él estaba en la oposición, ahora su partido es el gobierno, y al gobierno ve, que tenía que ir a defender pues, el nido de víboras del diablo y del tremendo. infierno, pues que iban a ir a defender nada. Pero bueno, no echemos a perder todo. Ahorita lo importante es que fue muy interesante ver todo lo que hay, que ojalá hubiera otra publicación. Bueno, Y estamos mira este nosotros. último, Daniel, este último que encontré, ya para finalizar mi tema, hay varios que pues básicamente los podríamos relacionar con todo lo que se ha desarrollado últimamente. Por ejemplo, este de gran tormenta en Inglaterra por venta de proyectiles a Qatar. Israel versus los países árabes y las grandes potencias. Israel critica a Francia por vender armas a Libia e Irak. A Estados Unidos no le afecta que Francia venda jets y armas a Libia. Estado crítico alcanza huelga de estibadores. Árabes en zonas ocupadas trabajan en Medinat, Israel. Y por último, este que es maniobras no interfieren con la actividad diaria en los frentes de Israel. O sea, la verdad que es impactante, la Y verdad. sobre todo poder conocer, estar aquí para conocer las consecuencias de cada una de esas notas que la gente leyó y no le hizo caso, o leyó y dijo, bueno, pues no podemos hacer nada, o leyó y no quiso protestar. Bueno, espero que los franceses hayan ganado mucho dinero con esas ventas de armas a Qatar, porque ya sabes a dónde fueron a dar esas armas y a dónde fueron a dar los musulmanes, que ahora son, pues no voy a decir una mayoría, pero son un problema serio en un país secular como lo es Francia, que ahora tiene que ver a estos teocráticos de todas las calles rezando a todas horas, que está bien que lo hagan en su casa, pero no en contra de las reglas o las leyes o las formas o las costumbres de un país secular, que ahora ni siquiera puede defenderse propiamente de todos estos. En fin, eh, vamos a ver qué tenemos para la próxima semana. Isaac nos acaba de reconfirmar el ataque a la mezquita que sigue
el ataque a la mezquita que nos avisó la mamá de Samantha. Gracias, señora Alejandra. Y gracias a Samantha, a todos los que están reportándonos desde allá constantemente. Y bueno, nosotros tratamos de alguna manera de reemplazar a prensa israelita, a Distime y a Derbeck, dándole voz a todos los colaboradores, a todos los pensadores, a todos los analistas, tanto de México como del mundo judío y del mundo no judío, para que se puedan expresar libremente en nuestras páginas y exponer sus puntos de vista y sus temas para buscar la solución y buscar cómo vivir todos un mundo mejor en función, como ustedes pueden ver, sí, sí se puede vivir mejor en función a lo que dice en su momento la prensa si le damos seguimiento. En fin, muchas gracias y vamos a despedirnos de todos y a invitarlos a que escuchen la memoria de este programa, donde además ya donde pueden obviamente poner sus comentarios, como pueden ver, con todos los comentarios pues los comentamos, los leemos, pueden poner sus preguntas y sus temas, eh, a las que contestamos religiosamente en los siguientes programas y también directamente a cada uno de ustedes. Les recordamos que pueden suscribirse en YouTube a los shorts que tenemos, Judaísmo Hoy Shorts, donde hablamos en un minuto diario nada más de eventos y cosas que hay que recordar de la historia judía para que usted conozca un poco de lo que hubo y sepa un poco de lo que vendrá, porque como puede ver, nada de lo que hubo se pierde en el aire, todo tiene posteriores consecuencias a la larga y a la corta. En fin, en Spotify estamos en Judaísmo Hoy y toda la memoria la puede revisar y visitar en diariojudío.com. Cuántas cosas, ¿verdad? En fin, Carmen, muchas gracias por acompañarnos. Judith, gracias también. Y a todos los que entraron, los que pudieron entrar, los que nos pudieron acompañar, muchas gracias y estamos a sus órdenes, como todas las semanas aquí en Judaísmo Hoy. Estaremos aquí la próxima semana también. Y en la semana, recuerden, léanos en Diario Judío porque las actualizaciones de las noticias de todo lo que está pasando son instantáneas en Diario Judío. Ni siquiera tienen que esperar a que lo publiquemos en papel, porque lo publicamos electrónicamente y se los mandamos a todos nuestros suscriptores diariojudío.com. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias, Claudia. Gracias, Carmen. Gracias, Judith. Ya está cambiando el nombre, pero no. Gracias, Carmen. Gracias, Judith. Gracias a todos. Hasta la próxima semana.